Bueno, buenos días. Ahí estamos, ahí tercer parcial. Medición del trabajo, capítulo es 10 y 11 del libro. Es lo último. Ya. Capítulo 10 y 11 del libro. A ver, la medición del trabajo. Lo que es medición del trabajo y procedimientos para medir el trabajo. Esos son los, ¿verdad? El capítulo 10 y 11. El 12 creo que es de muestreo de trabajo, pero vamos a ver si lo vemos también de otro libro que está más tranquilo, ¿verdad? Pero este es lo que es medición del trabajo. Sí, el 12 muestreo de trabajo. Hay aplicaciones estadísticas para determinar si realmente el estudio del trabajo, el número de muestras, que es el objetivo principal, para realmente determinar si un número de muestras satisface un estudio, ¿verdad?, de tiempos y movimientos. Entonces, vamos a ir ya en materia del tercer parcial, ¿verdad? Aquí tenemos estudio de tiempos por cronómetro. Ese es estudio de tiempos por cronómetro en la medición del trabajo, es lo primero. Vamos a ver ahí, a buscar. Vamos a buscar a Scarlett, ahí Scarlett Pavón. Scarlett, o Daniel José Laínez. No está José Daniel Laínez. Lo eliminamos entonces ya. Scarlett está. Corina. Permítame leer a mi ingeniero. ¿Quién sos? Soy Cristian. Corina. A No, Corina. Vamos a darle Corina. Vamos a ver Corina para por orden de prioridad. Sexo. está bien. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, Corina. Léame, por favor, ahí. Estudio de tiempos por cronómetro. El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, con base en un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecida. Fíjense, ahí. Es una técnica, fíjense bien, para determinar con la mayor exactitud posible, ¿verdad? Con un número limitado de observaciones, fíjense bien. Ustedes ya vieron estadísticas. ¿Qué son estadísticas? Hay número de observaciones de 5, hay número de observaciones de 10, de 15, de 20, ¿verdad? Para poder realmente determinar el tiempo para hacer una tarea. Ese es el objetivo del estudio de tiempo por cronómetro. ¿A qué nos lleva? Más adelante vamos a ver a qué nos lleva este estudio de tiempo por cronómetro, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo principal? Fíjense bien, en las industrias. Y por eso, por tal razón, entonces se lleva, ¿verdad?, a cabo estas técnicas. ¿Verdad? No son conceptos, fíjense bien. El estudio de tiempos, ¿verdad?, es una técnica. No estamos hablando de una definición todavía de lo que es el estudio de tiempos. Vamos a ver, vamos a ver quién quería leer. ¿Quién es el que se ofreció? Yo me ofrecí. Vamos a ver, Cristian. ¿A ver quién? Sí, Cristian. Cristian Valdés. Vamos a ver, Cristian Valdés. Un estudio de tiempos con cronómetro se lleva a cabo cuando, inciso A, se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea. Inciso B, se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo que se insume una operación. Inciso C, surgen demoras causadas por una operación lenta que ocasiona retrasos en las demás operaciones. Inciso D, se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos. Inciso E, se detectan bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna máquina o grupo de máquinas. Bien, entonces, fíjense, el estudio de tiempo por cronómetro se lleva a cabo cuando, fíjense bien, se va a ejecutar una nueva operación. Que, por ejemplo, ¿qué sería una nueva operación? En una industria, por ejemplo, se ha determinado elaborar un nuevo producto.
Entonces, para elaborar el nuevo producto se hace un prototipo. Entonces, pero hay que ver cuáles son las tareas que se van a ejecutar. Fíjense bien, se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea. ¿Cuáles son las tareas que se van a ejecutar para obtener este bien o este servicio? Fíjense bien. Entonces, desconocemos todo. ¿Se acuerdan al inicio que había que conocer detalladamente la verdad, el trabajo, que había que observarlo, que había que analizarlo, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Entonces vemos aquí cómo viene la secuencia de cuándo se va a ejecutar una tarea. ¿Cuándo una nueva tarea? Cuando se va a hacer un nuevo producto. O el cambio de diseño del producto que ya se está elaborando. Entonces es importante ver esto cuando se lleva a cabo este estudio de tiempo por cronómetro. Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes. ¿Quiénes son los representantes de los trabajadores? Los sindicatos. Pues, ¿verdad? Y toda esta cuestión sobre el tiempo que insume una operación. Entonces, hay quejas, ¿por qué? A veces porque no está la herramienta adecuada, porque el equipo está en malas condiciones, porque las instalaciones están en malas condiciones, porque no tienen el equipo adecuado para ellos, para la seguridad, de evitar riesgos de accidentes. Todo esto, ¿verdad? Entonces, son quejas que se presentan. Entonces, hay que darle la importancia que merecen para no tener esto después justificaciones que sucedió esto por esto. Nos recuerden que se acuerdan, hay que trabajar sobre las causas, no sobre los efectos. Fíjense bien, sobre las causas, porque las causas erradican de una vez, fíjense bien, erradican de una vez los problemas, porque les vamos dando solución desde la raíz. La causa es que atacamos el problema desde la raíz. Entonces, cuando se presentan quejas, entonces de los trabajadores o de su representante, en este caso, ¿quién sería? ¿Quién es el representante? Como el sindicato de la universidad. ¿Quién es el representante? El presidente del sindicato. Él va a poner, ¿verdad?, las cosas en su lugar, supuestamente, ahí, aunque dicen que se ponen de acuerdo. Pero bueno, esa es una cuestión aparte. Cuando ustedes ya estén en el campo laboral y hay un sindicato donde trabajan, se van a dar cuenta. Surgen demoras causadas por una operación lenta que ocasiona retrasos en las demás operaciones. Ok, fíjense, este es importante. Surgen demoras, porque fíjense bien, vamos a llegar a un momento que vamos a determinar quién es el que determina la producción en una fábrica. Y en esta cuestión tenemos esto mucho que darle mucho énfasis, porque cuando hay demoras, hay tiempos muertos. Y esos tiempos muertos es dinero consumido, es dinero invertido. Se puede imaginar una planta que haya demoras en una actividad y se pase una hora sin trabajar y que sean 10 empleados. Solo métanle la pluma ustedes, que una hora por 10 empleados son 10 horas. Se pueden imaginar que un empleado gana alrededor de 50 lempiras la hora. ¿Eh? 50 lempiras la hora se puede imaginar un empleado. Por 10, fíjense bien, ahí tienen 500 lempiras prácticamente consumidos sin tener. Hablamos de productividad. Y aquí también se aplica lo que es la productividad. Porque recuerden que les vuelvo, se fijan, volvemos, como les digo, la incidencia de la mano de obra en tener óptimos rendimientos, recursos. Óptimos rendimientos de los recursos, tanto en mano de obra, materia prima, en todo lo que interviene en una fábrica. Que ese es el objetivo, ¿verdad? Ese es el objetivo, de hacer esas mejoras, ¿verdad? Que estas demoras causadas, ¿verdad?, sean las mínimas, o por lo menos que estén dentro del tiempo establecido que da la empresa como política, fíjense bien, de tiempos muertos, porque hay políticas realmente. Ahora, se pretende fijar los tiempos estándares de un sistema de incentivos. ¿Cómo vamos a dar un sistema de incentivos salariales a una persona, una gran cantidad de trabajadores si realmente la producción que tiene está por debajo de lo que hemos establecido? No. Fíjense bien, cuando se mejoran, fíjense, los tiempos estándares, hay una base fundamental para pedir incrementos salariales. ¿Por qué? Al mejorar los estándares de tiempo, la producción se dispara, o sea, se incrementa. Entonces, por tanto, hay un argumento sólido para ir a pedir a hacer un planteamiento de incentivos salariales. De lo contrario, no podemos hacerlo, porque entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero la empresa para dar estos incentivos?
Y realmente no hay producción, no hay incremento en la producción para vender productos adicionales de lo que es la demanda para obtener los fondos y poder pagar y crear un sistema de incentivos. Ustedes fíjense bien, no es sencillo, no es fácil, ¿verdad? Porque hay que generar ingresos para poder dar esto. Se detectan bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos, fíjense bien, de alguna máquina o grupo de máquinas. Ajá, ¿por qué volvemos a las causas? ¿Por qué estas máquinas están paradas? ¿Por qué tienen tanto tiempo muerto? Fíjense bien. Entonces, es importante que nosotros podamos, por eso que decías, de acuerdo, analizar, observar con detalle todas las actividades o tareas en una forma detallada. Y habría que anotarlas, ¿verdad? Habría que anotarlas porque hay que pasar aquí. Hay que ponerlas en el tapete de discusión. ¿Por qué estas máquinas están paradas? ¿Cuál es, verdad, la causa, el por qué están paradas estas máquinas? Entonces, es importante que nosotros, fíjense bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos básicos, fíjense bien, cuando cuando se lleva a cabo estudio de tiempo por cronómetro, ¿verdad? Bien, vamos a ver, ahí vamos a ver a quién ponemos de las 7, vamos a ver, Carlos Fernando Fonseca, ¿no está Carlos? Sí, aquí estoy, ingeniero. Bueno, Buenos pues días. déjame ahí. Pasos básicos para su realización. Un estudio de tiempos consta de varias fases. 1. Preparación. Selección de la operación. Selección del trabajador. Actitud frente al trabajador. Análisis de comprobación del método de trabajo. Bien, fíjense bien. Acuérdense que hablamos de la simplificación del trabajo. ¿Cómo se puede simplificar? A través de métodos de trabajo, ¿verdad? Así se simplifica el trabajo. Haciendo diseños de trabajo mejores, ¿verdad? Es lo que hablaba Freire Taylor. La capacitación, por ejemplo, es un elemento importantísimo, ¿verdad? Para los trabajadores, porque fíjense bien de lo que dice, selección de la operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? La selección del trabajador. Ya dijimos, como una pregunta, cualquiera que ¿cómo se pueden hacer las actividades? O las tareas, o las operaciones, ¿cómo se pueden llevar a cabo? ¿Cómo se pueden realizar? Alguien más o menos que me diga, ¿cómo se pueden realizar o llevar a cabo las tareas? O las actividades, o las operaciones. De forma manual. Ajá, de forma manual, ajá. ¿Algo otra? Automática. Ajá, automática, Semiautomática. semiautomáticas, ajá. ¿Cuál es la diferencia entre la semiautomática y la automática? En una siempre depende de la intervención de la mano del hombre. Ajá, correcto. Ajá, y entonces, ¿cuál sería la velocidad de realizar estas tareas de acuerdo a los dos elementos? Porque podemos mencionar que la artesanal está incluida ahí en la semiautomática, ¿verdad? Porque es mixta, parte, ¿verdad? Mecánica y parte manual. Fíjense bien. Entonces, hay una diferencia de realización de las operaciones ahí. Fíjense bien. Fíjense bien. Ustedes me han mencionado esas tres cosas, pero es que son formas, ¿verdad? O son, ¿cómo se llama? Podemos mencionar que necesitamos equipo, pero que realmente siempre van a depender de una mano de obra, porque una máquina automática, por ejemplo, un carro automático, les voy a mencionar un carro automático, ¿de quién depende de que ese carro funcione bien o vaya a velocidad lenta, a velocidad media o a velocidad rápida? Del conductor. Ajá, del conductor. Y ahí estamos hablando, miren, selección del trabajador. Y es lo mismo un corredor de Fórmula 1 que un conductor que le gusta correr como loco en las calles aquí de Tegucigalpa.
Entonces, de ahí partamos. Entonces, fíjense bien, todo lo que me dijeron está bien, pero realmente las actividades se pueden llevar en una forma lenta, a media velocidad y rápida. Son las tres formas que pueden hacer. ¿Qué utilizamos? Métodos automáticos, métodos mecánicos, semiautomáticos, esas otras, fíjense bien. Pero las operaciones se realizan de una forma lenta. Ya decían, cuando hay una operación lenta que retrasa, fíjense, el proceso. Fíjense bien, lo estamos viendo allá en las 5 aspectos para cuando se va a llevar a cabo un estudio de tiempo por cronómetro. Fíjense, decía ya, una tarea que es demasiado lenta y que provoca retrasos en el sistema. Entonces, por tal razón, entonces, hay tres formas de realizar las operaciones, tareas o actividades. Una forma lenta, a media velocidad y rápida. De acuerdo a esto, ustedes, como yo, selección de la operación a selección del trabajador. Esta selección del trabajador, entonces vamos a elegir, cuando vamos a hacer un estudio de tiempos de movimiento, de un estudio de tiempo por cronómetro, se elige el trabajador medio. ¿Qué quiere decir? No el lento ni el rápido, ¿verdad? Porque entonces no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, eso nos da un termómetro que los trabajos se están haciendo, fíjense bien. Si nos transportamos a la primera diapositiva, el estudio de tiempo por cronómetro es una técnica con un método predeterminado a una norma establecida. Fíjense bien. Entonces, ahí está. Y ahora bien, actitud frente al trabajador. ¿Quién va a tomar esta actitud? Es el analista, el que está haciendo el estudio. No debe de provocar nerviosismo, ni incertidumbre, ¿verdad? Ni ansiedad en el trabajador. Debe de darle confianza. Se puede hacer en una forma discreta, inclusive, ¿verdad? Por ejemplo, si avisa, miren, va a haber aquí van a venir a hacer unos estudios de tiempo de movimientos, no sabemos qué trabajo van a elegir, pero y se hace conciencia en el trabajador. Pero el analista, el que anda haciendo el estudio, tiene que tener una actitud frente al ¿qué actitud debe de tomar? ¿Verdad? No ser impositivo. Usted lo va a hacer. No, ahí sí ya falló. Porque entonces ya hay cosas, ¿verdad? Que van, ¿verdad? Ya en una forma predispuesta a la persona que va a hacer el trabajo para ser analizado. Y por último, análisis de comprobación del método de trabajo. Este método está bien, que lo utilizamos para esto. Entonces necesitamos, ¿verdad? Saberlo, esta cuestión. Miren qué importante es esta. No es así nomás. Por eso es que habla, como les repito, de una técnica. No es de un simple concepto. Vamos a ver con la 2. ¿Quién se ofrece ahí? Yo le ayudo, ingeniero. Vamos. Número 2, ejecución. Obtener y registrar la información. Descomponer la tarea en elementos. Cronometrar. Calcular el tiempo observado. Fíjense bien, obtener y registrar la información. Fíjense bien. Venimos de atrás, recuerden que decía que todo trabajo había que, para poderlo analizar y todo había que registrar detalladamente todo lo que ahí se dice. Aquí, fíjense bien, ya vamos con otra cuestión. Obtener y registrar la información. ¿Qué? Para obtener y registrar esta información, fíjense bien, después de lo que sí, necesitamos diseñar una hoja. Recuerden, ahorita vimos lo que era, fíjense bien lo que era, ¿cómo se llama? El hombre máquina, diagramas de proceso, análisis del producto. Si ustedes vieron que lleva un encabezado, para que ese encabezado identifica qué producto es, quién lo hace, por el día de mañana sucede algo. Entonces es importante registrar la información. De obtener y registrar la información. ¿Qué es obtener? Yo les pregunto a ustedes, para un estudio de tiempos y movimientos, ¿qué necesitamos? Logística. ¿Cuál sería la logística? La transportación del producto. No, la logística para llevar a cabo un estudio de tiempo por cronómetro. Fíjese, solo fíjese bien todo esto, lea bien ahí. ¿Cuál sería la logística? ¿Sí? Ahí lo tienen. ¿Qué necesitamos nosotros para cronometrar? La información. No, para cronometrar.
Cronómetro, reloj. Un reloj, un cronómetro. Eso es parte, esa es una parte de la logística. ¿Qué más? ¿Dónde apuntar esos datos? Ok, mire, obtener y registrar la información. ¿A dónde la va a anotar? Fíjense bien, cosas sencillas. Se puede imaginar, cosas sencillas. Y les cuesta a ustedes decirme, son cosas sencillas, fíjense bien. Diseñar, como les digo, una página. Van a descomponer la tarea en elementos. ¿Qué descomponer la tarea? Una tarea, una operación o un producto puede tener 10 elementos. Entonces, ese diseño de esa página, de esa hoja, ¿verdad? La tiene que diseñar usted, si es usted el analista, si es usted el que va a hacer el estudio de tiempos y movimientos por cronómetro. Usted necesita un tablero, una hoja diseñada, un cronómetro, un lápiz y una calculadora. Fíjense bien, 5 cosas que las usan todos los días. Mire, logística significa lo que usted necesita para hacer algo. Esa es logística. Por ejemplo, ¿qué pasó? Les puse lo que es la estandarización de materiales. Ya vieron ustedes. ¿Qué es la logística? ¿Quién me provee la logística? El proveedor. Ustedes decían que ofrecían ¿qué? Productos de cantidad, calidad, esto, de forma y toda esta cuestión. Para que se fijen. Esa es logística. ¿Quién me provee esa logística? Usted debe identificar quiénes son. Si usted está en una fábrica y usted es responsable de producción, usted debe saber detalladamente o minuciosamente quién es su proveedor. Si hace una camisa, quién le ofrece la tela, cómo son los colores, quién le da esto, quién le da los botones, quién le suple el hilo, quién le suple las máquinas, etcétera, etcétera. Esa es logística. Y de obtener y necesitar la información. Cuando ustedes necesitamos ese cronómetro, necesitamos ese lápiz, necesitamos la hoja de diseño, necesitamos ese tablero, ¿verdad? Necesitamos la calculadora, porque dice descomponer la tarea en elementos. Entonces, el diseño de la página va a llevar la cantidad de elementos en el que usted va a dividir la tarea o la operación. Pero después cronometrar y por último calcular el tiempo observado. ¿Cómo se calcula el tiempo observado? Eso va a depender del número de observaciones. ¿Se acuerdan que decía al inicio? Que decía con un número de observaciones, ¿verdad? Limitadas. ¿Qué quiere decir? Limitadas, que yo determino el número de observaciones que voy a hacer. Yo lo determino. Entonces, calcular el tiempo observado es sumar. Si usted hizo 5 tiempos, suma esos 5 tiempos, lo divide entre 5, es el tiempo observado. Porque hizo 5 estudios, pero la misma operación. Usted quiere decir que son los tiempos. Lo único que tenemos que verificar es que esos tiempos estén, como dice, sean lo más, ¿se acuerdan que decía ahí? Precisos, decía al inicio. En la ejecución, fíjense bien, para un estudio de tiempo por cronómetro. Fíjense bien, pasos básicos. Primera era, ¿qué era? ¿Qué era el primero que leímos anteriormente? Vamos a ver. Ajá. ¿Cuál era la primera? La preparación. ¿Cuál era la primera? Selección de la operación. Así es, está en la preparación. ¿Verdad? Selección de la operación, es lo primero. Eso es lo que vamos a hacer. Es cierto que está la preparación, pero la preparación dan esas 4, lo que es la selección de la operación, selección del trabajador. Fíjense bien, todo lleva una secuencia: actitud frente al trabajador y análisis de la comprobación del método de trabajo. Y ya, miren, obtener la información, descomponer la tarea, etcétera. Y ahí vamos. Vamos al otro paso. Vamos a ver ahí. ¿Quién me ayuda a leer ahí? Rosibel, vamos a poner a Rosibel. Ya no escuchamos a Rosibel. Vamos a ver Rosibel Navas. Sí, buenos días. Número Buenos 3, días. valoración. Ritmo normal del trabajador promedio. Técnicas de valoración. Cálculo del tiempo base o valorado. Ajá. Entonces, fíjense bien.
Ritmo normal del trabajador. ¿Qué valoración le vamos a dar? ¿Está dentro de los términos que hemos establecido? Esa es la valoración. ¿Qué técnica de valoración vamos a dar? Actitud del trabajador. Fíjense bien. Presenta disponibilidad, presenta colaboración. Son valoraciones. Está dispuesto, ¿verdad? Y hay otros aspectos, ¿verdad? No es impulsivo, posee paciencia, pregunta a lo que no sabe. Y después tenemos el cálculo del tiempo base o valorado, ¿verdad? ¿Qué tiempo es? Estamos dentro del tiempo base, está valorado de acuerdo al que nosotros creemos que lo tenemos estimado. Fíjense bien, qué importante es eso. Qué importante es esta cuestión, de la cuestión de lo que es el estudio de tiempos y movimiento. ¿Verdad? Bien. Vamos al otro. Suplementos. Esto es importante. Fíjense bien, es importante. Los suplementos, ya les mencionaba yo, allá cuando teníamos, ¿verdad? Que decía de los tiempos, de demora, si estaban estipulados dentro de las políticas de la empresa. Vamos a ver ahí, bueno, el suplemento de análisis de demora, estudio de fatiga, cálculo y suplementos y sus tolerancias. ¿Cuál es el análisis de demora? Ya lo vimos allá. Recuerden que estaba creo que era la 4. Dice, de una tarea lenta y que representan demoras dentro del sistema. ¿Qué análisis de demora? Pues va a haber que analizarlo bien. Si es por problemas de máquina o si es por problemas de mano de obra. Que esas son las dos incidencias, fíjense bien. Porque como está detrás de una máquina está un hombre, si el hombre es que la regula para que sea lenta y presente demoras para las otras operaciones. El estudio de la fatiga. Fíjense bien, en la fatiga, en este libro, en la página 228, hay una, ¿cómo se llama? Hay una tabla donde ya se dan las cosas por fatiga. Fíjense, por ejemplo, está dividido por si el operario es hombre o si el operario es mujer. Fíjense bien. Por ejemplo, hay suplementos constantes, ¿verdad? Hay suplementos constantes para la fatiga. Dice suplementos por necesidades personales y suplementos por fatiga. Un suplemento por fatiga para el hombre normalmente es un 4% del tiempo en una empresa. Para un hombre y para la mujer también, igual. Nada más que los suplementos por necesidades personales, ¿verdad? Son 5 para el hombre y 7 para la mujer. 7% del tiempo. Está en porcentaje porque es un factor. De ahí vienen suplementos por trabajo de pie. El trabajo de pie produce fatiga. No va a una persona que está de pie 8 horas, ¿verdad? Entonces le produce fatiga. Máxime si el clima está demasiado pesado, o está haciendo frío, también, ¿verdad? Una serie de factores. Suplemento por trabajo de pie, suplemento por postura anormal, ligeramente incómoda, o incómodo inclinado, muy incómoda, ¿verdad? Echado, estirado, etcétera. Uso de la fuerza o de la energía muscular, levantar, tirar o empujar algún objeto. Fíjense bien, todo esto produce fatiga. Uso de verdad, ahí tiene, si levanta peso, ahí están algunas, de acuerdo al peso que levanta, 2.5 kilos, 7.5 kilos, y así sucesivamente, ¿verdad? Mala iluminación, ya una iluminación ligeramente por debajo de la potencia. Es que cuando hablamos de las condiciones de trabajo, ¿se acuerdan? Hablamos todo eso. La limpieza, fíjense bien, los extractores de aire, ¿verdad? Las instalaciones bien limpias, el agua potable. Recuerden, esta cuestión se utilizaba ahí, la iluminación, los colores, ¿se acuerdan? Condiciones atmosféricas, es lo que les decía, ¿verdad? Tenemos la otra, la concentración intensa, produce fatiga, fíjense bien. Por ejemplo, en la concentración intensa, por ejemplo, trabajos de
precisión o fatigosos. El ruido, también, fíjense, el ruido, la monotonía, un trabajo monótono. Solo lo que nos aburre es comer, que es un trabajo monótono, ¿va? Es lo único que no produce, ¿verdad? ¿Qué? Fatiga. Es lo único, porque es monótono, todos los 3 veces al día haciendo lo mismo. Y queremos hacerlo siempre. Y el tedio, ¿verdad? Algo tedioso, como queriendo decir, ¿verdad? Trabajo poco tedioso, aburrido, trabajo muy aburrido. Estos son trabajos que nos dan una serie de aspectos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay ejemplos de peso del cuerpo, inclusive. Peso del cuerpo no distribuido por igual en los pies. Cuerpo inclinado en ángulo. Ahí tiene los porcentajes. Todo esto lo tiene, fíjense bien, este libro, para verificar realmente en los suplementos. Entonces, de acuerdo a esto que les leí ahorita, se dan los suplementos para los trabajadores. ¿Cuánto tiempo se les va a dar? Por eso es que existen, fíjense bien, algunos, ¿cómo se llama? Break que le dicen. Vamos a un break de 10 minutos. Esto es para que la persona se oxigene, agarre fuerza y todo y evite esta fatiga. Fíjense en esto de los suplementos. Y por último tenemos, miren, el tiempo estándar. El tiempo estándar, que esto no es ajeno a ustedes, el error del tiempo estándar, ¿verdad? Cálculo de la frecuencia de los elementos, con qué frecuencia se repiten los tiempos de la persona. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de tiempo por cronómetros, fíjense bien cuántos elementos, fíjense, acuérdense, de ahí sale la media y se saca la ¿qué? El error. Recuérdense que se saca el error, se saca la media y después de los tiempos originales se resta la media y ahí sale el error estándar. ¿Verdad? Ya llevaron estadística, ¿verdad? Es la frecuencia de los elementos, cuántas veces se repiten. Determinación de tiempos de interferencia, ¿verdad? Ahí ¿qué? Hay interferencia. ¿Por qué hay interferencia? ¿A cuáles son las causas de esta interferencia? Y el cálculo del tiempo estándar, que ese es uno de los objetivos principales, fíjense bien, uno de los objetivos principales del estudio de tiempo por cronómetro es cálculo del tiempo estándar, fíjense bien. Ese es el objetivo prácticamente de que... Y va acompañado de una serie de factores también, que es la eficiencia. Recuerden que cómo se definía la productividad, vamos a ver, ¿alguien se acuerda? O solo hay unos que solo los dieron copy-paste, no crean que me engañen ahí. Cuando contestaron las preguntas. ¿Qué decía la productividad? ¿Cuál era la definición? Vamos a ver si estudiaron y contestaron las preguntas que se las habían. Ajá. El número de productos entre... El grado de eficiencia con el que se utilizan las herramientas. ¿Ah? ¿Grado de qué? De eficiencia con el que se utilizan las herramientas de una empresa. Más o menos, más o menos. Es una medida de eficiencia con que se combinan y utilizan los recursos para lo ahí sí. Grado de rendimiento, fíjense bien, que está íntimamente relacionado con la eficiencia. Porque fíjense bien que dice la eficiencia. Eficiencia, para los presentes fines, se puede definir a la eficiencia como el grado de rendimiento, fíjense, en que se realiza un trabajo con respecto a una norma preestablecida. ¿Lo vieron? Tiempo tipo o estándar. El tiempo tipo o estándar, ese es lo que se llama, fíjense bien, lo que es esto, ¿verdad? Entonces, estas son las es el cálculo del tiempo estándar, más o menos eso es lo que mide, ¿verdad? Y se establece una producción estándar. Entonces, fíjense, pero para eso tiene unos factores, los factores de la eficiencia, un análisis de los factores relacionados con la eficiencia del trabajo nos lleva a revisar el siguiente esquema. Eficiencia, métodos de trabajo, velocidad de los movimientos, y en la velocidad de los movimientos se establece habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. Fíjense bien, en la velocidad de los movimientos, a la velocidad de los movimientos lo componen 4 elementos. Habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. ¿Qué tan consistente esta persona? Recuerden, y vamos a ver ahí que más adelante que es un tiempo estándar, ¿verdad? Y donde menciona esto. Sin duda que la eficiencia depende en primer lugar de los métodos de trabajo que se emplean.
Fíjense bien, ¿de qué depende la eficiencia? De los métodos de trabajo que se empleen. Fíjense bien. Entonces, desde allí partimos que la eficiencia, como es como el grado de rendimiento en que se realiza un trabajo. ¿Verdad? Y allá era el grado de rendimiento que se utilizan en productividad. Grado de rendimiento con que se utilizan se optimizan los recursos. ¿Verdad? Bien. Ok. Vamos a ver. Para resolver ejercicios de estudio de tiempos por cronómetro o de datos históricos se siguen los siguientes pasos. Calcular el tiempo promedio de cada elemento, encontrar el factor de calificación. Fíjense cómo se encuentra el factor de calificación. Miren, ahí tienen. Factor de calificación igual a 1 más la habilidad, más el esfuerzo, más las condiciones, más las consistencias. Siempre y cuando que en la tabla, que en la página 210, vayan familiarizándose con esa tabla, la 228 y la 210 del libro. La 228 y la 210 eran las, ¿verdad?, tablas. Vayan familiarizándose con ellas, porque esas tablas son las... Fíjense, en la 210, ahí aparece. No todas son positivas, fíjense bien. No todas son positivas. Hay veces, fíjense, por ejemplo, que diga aquí, en la tabla 210, que las condiciones son medias. El valor de la condición media es 0. Pero si las condiciones de trabajo son malas, es negativo, menos 0.05. Entonces eso se le resta a 1. Ahí se aplica, de verdad, la ley de los signos, más por menos. Pero les digo que es importante, ¿verdad?, de que nosotros veamos, esta es la fórmula, pero hay valores negativos. Por ejemplo, la habilidad es regular, es menos 0.05. Si la habilidad es regular. Pero si es habilidísimo, fíjense, es más 0.15. Fíjense bien. No digamos el esfuerzo, es igual. Si el esfuerzo es excesivo, si el esfuerzo es excelente, si es bueno, si es medio, si es malo, si es regular, si es torpe. Fíjense bien, el esfuerzo. ¿Cuántas veces oyeron decir, uno de padre, este hipote qué torpe es? ¿Qué quiere decir? Que tiene no hace bien las cosas y tiene un aspecto negativo. Fíjense. Entonces, qué importante, por eso les digo, en la fábrica esto es aplicado, en todas las fábricas. Por ejemplo, este libro que es, ¿verdad?, que es gringo, pero que es aplicado en México, porque ahí es elaborado del libro, ¿verdad?, este de Roberto García Criollo, es prácticamente aplicado en todas las fábricas en México. Es el libro que utilizan, ¿verdad?, para la cuestión de estudio de tiempos y movimientos. Entonces, por lo que miremos que nosotros, qué importante es esta cuestión de el estudio de tiempos por cronómetro, que lo debemos de ver. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense bien, desde ese punto de vista, el estudio de tiempo por cronómetro, medición del trabajo. Fíjense, la medición del trabajo es un método investigativo. Fíjense bien, la medición del trabajo es un método investigativo. ¿Cómo decía ya? Al inicio de la diapositiva, que era una técnica. Aquí es un método investigativo basado en la aplicación de diversas técnicas para determinar el contenido de una tarea definida, fijando el tiempo que un trabajador calificado invierte en llevarla a cabo, con arreglo a una norma de rendimiento preestablecida. ¿Cuáles son? Hay dos objetivos de la medición del trabajo. Son dos objetivos de la medición del trabajo. ¿Cuáles son estos dos objetivos? Incrementar la eficiencia del trabajo, fíjense bien, ese es uno. Los dos objetivos, fíjense bien, los dos objetivos de la medición del trabajo es incrementar la eficiencia del trabajo. El número 1, para que se vea, está íntimamente relacionado con la eficiencia. ¿Bien? Incrementar la eficiencia del trabajo. Y el número 2, proporcionar estándares de tiempo, fíjense bien, proporcionar estándares que sirven de información a otros sistemas de las empresas, como el de costos, de programación de producción, supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que es importante. En este capítulo enfocaremos entonces la medición de trabajo como una herramienta
que la administración dispone para controlar la eficiencia del trabajo. Y de esta manera estar, ¿verdad? Estar prácticamente con la posibilidad de incrementar. Es en la posibilidad de incrementar la eficiencia. Entonces, es importante esto que nosotros... ¿Por qué es importante entonces? Y la necesidad de la medición del trabajo. Es importante para mejorar la mano de obra, reducir los costos de la producción, es necesaria para mejorar la utilización de los recursos humanos, materiales, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo vio necesario hacer? Si observamos los factores en que confirman los costos industriales, veremos que además de las materias primas y los gastos de fabricación, juega un papel importante el costo de mano de obra. Fíjense bien. Es un factor importante que juega, ¿verdad?, la mano de obra en la cuestión de estudio de tiempos y movimientos en la medición del trabajo. Por eso se mide el trabajo, para verificar si andamos bien o andamos mal. Y de esta forma poder tomar decisiones para mejorar este tipo de herramientas que nos ayudan a la industria, ¿verdad? Ayuda a la industria a hacer mejor las cosas. Y que las inversiones que se hagan tengan un mejor rendimiento y que los trabajadores puedan exigir mejores condiciones de vida a través de incentivos salariales, pero combinado con las mejoras de procesos. Las mejoras de proceso, mejores de qué? Condiciones de trabajo, mejores tiempos estándares, mayor productividad, incremento en la producción y por tanto mayores ingresos, ¿verdad?, a las empresas. Recuerden cuál era el nivel de vida que nos daba la productividad. Fíjense bien, aquí cómo se viene ya a completar esto, ¿verdad? ¿Cómo es el nivel de vida? A través de los incentivos salariales, a través de aplicar la técnica de medición del trabajo. Si la medición del trabajo anda bien y vemos que se está incrementando la producción, pues hay motivos para hacer incrementos salariales. Preguntas. Aportaciones. Dudas. Ingeniero, una vez se encuentran los estándares de tiempo y uno ya puede básicamente con eso ir viendo si ha aumentado la productividad, ¿verdad? Claro que sí. Vos lo vas a ver y lo ves allí in situ. Lo ves in situ. Que vas viendo cómo lo puedes observar. Por ejemplo, por ejemplo, ¿de qué área vos? ¿De qué área? ¿De eléctrica o de química? Eléctrica. Ok, vos de eléctrica. Por ejemplo, vos sos el encargado de distribución, ¿verdad? Del trabajo de distribución de energía. Acuérdate que la distribución de energía es la que se transforma que en 210 y 220. ¿Sí o no? Esa es la realidad. En la parte de distribución es cuando ya vamos a transformar la energía. Entonces, para transformar esa energía, ¿qué tenés que instalar? ¿Ah? Un transformador. Un transformador. Y ese transformador debes de saber de qué capacidad es, pero ¿quién te da la referencia para poner ese transformador de qué capacidad? La carga. Ajá, la carga. ¿Qué es la carga? ¿Cuántas viviendas hay en una colonia? Yo, por ejemplo, el radio que cubre un transformador que llegue a la energía más o menos óptima es de 500 metros. Ya después de 500 metros de las líneas de un transformador, ya la luz llega marchita. Fíjense bien, ya no llega con la potencia. Entonces, si yo digo que yo tengo 100 casas, ¿verdad? Y por ejemplo, 100 casas. Y estas casas, por ejemplo, en lo urbano, tienen una capacidad de 1 kilowatt por vivienda. ¿Verdad? Ya en lo rural tiene menos. Se supone que tiene menos porque tienen menos aparatos. Esa es la idea. Es lo que se supone, para que se fijen. ¿Verdad? Pero no es así. Entonces, necesitas un transformador. ¿Qué queremos con esto, con un transformador? Ya vas agarrando experiencia. Ya ves vos que un técnico te instaló un transformador en tanto tiempo. Entonces ya vas viendo vos que ya el siguiente transformador ya lo colocó en menos tiempo.
porque mejoró el método de trabajo y entonces redujo el tiempo. Y así vas viendo, ok, y vos decís, no, mira, aquí vamos a instalar tantos transformadores. Ya sabes el tiempo de la instalación de esos transformadores, vos te vas. Y te vas, bueno, ok, tenés otro proyecto por allá. Yo vengo el sábado para pagarle y voy a ver que ya están instalados los transformadores. Das órdenes, no vas a estar ahí. Cuando llegues y no están todos instalados, ¿y qué pasó aquí? Se supone que ustedes se tardan tanto tiempo en instalar estos transformadores. ¿Qué pasó? Esas son las facilidades que nos dan el poder aplicar estas técnicas de medición del trabajo. En cualquiera, por ejemplo, para los químicos que están en una envasadora de Asistín o de cualquier otro, que es lo que el campo de veces que se desenvuelven los ingenieros químicos. Por ejemplo, yo tengo un tiempo estándar de envasado de cierta cantidad de productos, que voy a estar haciendo en la planta yo todo el día. Y estoy planificando otras cosas. Entonces, cuando ya llego en la tarde, vamos a ver la producción, ¿cuánto salió de producción? Le pregunta al jefe que está ahí de la planta de producción. Entonces, tanto, pero si él tiene un tiempo estándar establecido, ya sabe que, por ejemplo, en 480 minutos y tiene un tiempo estándar, porque en los tiempos estándar ya están los suplementos, los tiempos que están muertos y que se da por comida y todo. Entonces, ahí tenés un tiempo por unidad o por la cantidad, que por qué salió, ok, ahí, ¿cuánto salió? Tanto. Comparás con el día anterior y vas viendo, ok. ¿A qué horas terminaron? Ok. Pero fíjense bien que tenía, y en las hojas de los análisis del producto tenía hora de inicio y fecha y hora de finalización del proceso, ¿verdad? ¿Y quién lo hizo? Entonces, estas son las ventajas y los beneficios que da la medición del trabajo. ¿Alguna otra consulta? Acerca del examen, ingeniero, ¿qué día va a ser? ¿La qué? El examen. El examen, ¿no? Con ustedes no quedamos que después de vacaciones, pues me dijeron. Sí, pero ¿qué día después de vacaciones? El lunes, 9 que regresamos, sí. Ok. O si quieren seguimos con la clase y lo podemos hacer el jueves. No, mejor el lunes. Dije, es que ya después hay examen de electrónica y termo. Bueno, ya ven, pues el lunes, yo no quiero ahí que vengan después, no, ingeniero, mire que no. Entonces el lunes 9 yo traigo el examen. ¿Verdad? Así es que Sí, está bien el lunes. El lunes 9. Y les dejo otra tarea. Háganme un diagrama de proceso, análisis del producto de una actividad en su casa. La descripción, el diagrama de análisis del proceso, análisis del producto y el diagrama de recorrido. Ya se los mostré varios yo. Así es que ahí, una actividad que hagan en su casa. Pongan a su mamá, a su papá, a su hermano, hacer alguna actividad que les beneficie, hagan prácticamente el diagrama de proceso y el diagrama de recorrido. Yo les voy a montar ahí en la plataforma para que lo suban. Si quieres hacer un vaso de limonada. Bueno, ya vas a hacer un vaso de limonada, pues hacerlo. Pero vas a decir cuánto, no solo un vaso, porque te vas a perder el tiempo. ¿Cuántos limones hay? ¿Cómo crees? Hay que ir a cortar los limones, hay que ir a traer el agua, el azúcar. Bueno, si los compras, porque hay un montón de aspectos, ¿me entendés? De factores. Fíjense bien, estamos hablando de factores. Hay un montón de factores. Si los vas a cortar, si los producís, y si los compras. ¿Verdad? Bueno, otra cosa. Bueno, para que se fíen, no es así nomás. Pero es que les digo, tomen bien las cuestiones. Si los compras, los producís, esto, lo otro. No es así nomás. Pero les digo, hagan una actividad ahí, imagínensela. Hacen el diagrama de proceso. El diagrama de proceso es el diagrama de recorrido. Ya les mostré el trabajo de los compañeros de ingeniería industrial, cómo lo hacen ellos. ¿Verdad? Toda la descripción lo vieron. Pues ustedes busquen una, ahí, lo hacen, recuerden, ¿verdad? Ya para ajustar los 30 puntos. Todas han valido. La prueba 10, el otro trabajo de los diagramas de proceso y de flujo 10, y esto vale 10. Son 30 puntos. El examen está base 70. Ingeniero, y ese trabajo que nos había dejado que mencionó ahorita sobre los diagramas de proceso, ¿para cuándo lo subimos? Está en la plataforma ahí para que lo suban.
No, no, para, no Los diagramas de nada. flujo de aparece. proceso. No, ingeniero, no lo activó. No está todavía activado. Nunca lo activo. No, nunca lo activó usted. Ay, bueno, ahí tengan la pendiente entonces, porque yo se lo voy a poner ya que me acordaron. ¿Verdad? Bueno, Vaya, pues, entonces ahí cualquier cosa quedamos. ahí, Entonces, luego buscan analizan una el actividad y grupo, le pues. ponen su nombre y todo y lo suben. Diagrama de proceso, análisis de producto y diagrama de recorrido, elaboración de, ¿verdad? Recuerden, miren lo que hizo la de las tajaditas. ¿Se fijaron? Qué bien. ¿Ah? Él eligió algo. Y usted, ¿por qué no puede hacer usted no plátano frito ya maduro? ¿Ah? ¿Cuántos plátanos hizo? ¿Cuánto se tardó? Esto, lo otro, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Entendido? Ingéniensela ahí para que Entendido. hagan el planito del diagrama de recorrido. Ya saben qué es lo que lleva, ya les expliqué. Todo claro. Vaya, pues, cheque entonces. Ve, ingeniero, pase buen día. Buen día.